Claves para un Mundo Mejor, en estos casi 22 años ininterrumpidos, hemos tenido realmente muchos privilegios. Y este es un momento particular para este programa, porque tenemos junto a nosotros a una de las personalidades más notables de la Iglesia en el mundo. Y no hay duda que es una de las personas más notables, porque fue el hombre que abrió el diálogo entre la Iglesia y Tierra Santa, Israel. Fue nuncio, fue hasta hace muy poquito el rector del santuario de San Pablo Extramuros. Pero además, yo tengo en mis manos este rosario que me regaló hace algunos años el Santo Padre Benedicto XVI, que tiene un escudo, y este escudo precisamente lo diseña este hombre que lo conoce muy de cerca, al cardenal Ratzinger, a Benedicto XVI. Cardenal Cordero de la Lanza de Montezemolo, gracias por estos momentos y bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, yo que agradezco mucho de darme esta oportunidad de encuentro. Vino a ver a la familia. Sí, dos motivos. Primero, ver a mi hermano, que vive desde muchos años en Argentina. El amigo Manfredo, amigo de Claves para un Mundo Mejor. Sí, nos encontramos de vez en cuando él viene a Europa o yo vengo a este continente. Me tocó varias veces, pero... Segundo, porque me invitaron los caballeros de la Orden de Malta para celebrar aquí la fiesta del 24 de junio, la fiesta de ellos, muy solemne, siendo también yo miembro de la Orden, me da mucho gusto de tener esta oportunidad. Por lo tanto, una visita que tiene varios matices, ¿no? Yo decía que hasta hace muy poquito usted fue el rector del santuario de la Basílica Pontificia de San Pablo Extramuros. Y usted me decía recién que prácticamente el año paulino fue una idea suya, cardenal. Fue una idea mía, sí, porque cuando el Papa me nombró arcipreste, no sé decir arcipreste, no rector. Perfecto. Es lo mismo. Arcipreste de la Basílica Papal, una de las 4 basílicas papales que están en Roma, me nombró, yo había terminado de ser, antes fui nuncio apostólico en todo el mundo, en varias partes del mundo. Me nombró y me dio el encargo de reponer en orden, porque había muchas dificultades, problemas también económicos, de organización, era un poco descuidada esa basílica. Bueno, un encargo que da el Papa, no hay que aceptarlo. Pero pensé, cuando empecé eso, pensé que podríamos tener una oportunidad, una ocasión para hacer una fiesta, un anniversario. Recuerdo que la Basílica de San Pedro había celebrado el 5º aniversario de ya no sé qué. La Guardia Suiza había hecho un aniversario. Y pensé, recuerdo que una noche no podía dormir, pensé, había que buscar algo, buscaba en la historia de la Basílica. La primera cosa que se me ocurrió fue el 1823, que hubo un incendio. Digo, no, mejor olvidarlo eso. Claro. Un incendio que destruyó todo. Y luego dije, más allá que hay. Y pensé, pero en un determinado momento, ¿cuándo nació San Pablo? Y recuerdo que me levanté en la noche para buscar en los libros, fui a mi biblioteca a buscar en los libros y vi, San Pablo nació, dicen los expertos, entre el año 6 y el año 10 del primer siglo. Claro. Digo, estábamos en 2005, pero aquí estamos con el bimilenario a la puerta. Entonces, la primera ocasión le hablé al Santo Padre y le dije, habría que aprovechar de esta ocasión. De inmediato se entusiasmó, me dijo, muy buena idea. Yo le sugerí, digo, si podría ser un año santo, y me dijo, no, un año santo es otra cosa. Un año paulino, un año temático, me dijo, un año paulino. Y por 2 motivos. Me dijo, a ver. Uno, que San Pablo, con todos sus escritos, está muy poco conocido, porque es difícil. Y es muy mal interpretado por muchos. Una ocasión para conocerlo mejor, y me habló él es un teólogo. Yo dentro de mí pensaba, ¿cuál será la otra ocasión, la otra oportunidad? Habló bastante, tanto que lo estaba escuchando, y me dijo, y un segundo motivo, no hacemos solos lo que podemos hacer con los hermanos separados, en el sentido de ecumenismo. Y tratamos de hacer una celebración porque San Pablo es de todos, no es solamente nuestro. Me pareció una oportunidad, una ocasión, una motivación muy buena. Y así empezamos. Y se celebró este año
del 2008, de julio 2008 a julio 2009, y fue un gran éxito en todo el mundo. Sí, además, como usted bien dice, sirvió para volver a mostrar a San Pablo y a entenderlo y a leerlo nuevamente desde otra dimensión. Pero además usted también encontró prácticamente la tumba de San Pablo allí en la Basílica. No, esta es otra cosa, la tumba no. Tengo que decir otra cosa que me Cosa pareció, que habíamos hablado alguna vez en la radio con usted. Pero primero, todavía con el discurso de antes, me encontré, después que el Papa me dio todas estas explicaciones, y no estaba preparado, porque yo fui a ver en el Nuevo Testamento la segunda carta de San Pedro, que termina diciendo: todo lo que he escrito, también San Pablo lo ha escrito, según la sapiencia que Dios le ha dado. Pero es muy difícil, se entiende muy poco y es necesario conocerlo mejor. Encontré una coincidencia del Papa, que, con gran teólogo y gran conocedor de la Sagrada Escrituras, me dio exactamente como había dicho Pedro en la segunda carta. Otra cosa que me estaba preguntando, después digo una segunda cosa, esa me escapa ahora. Yo lo estaba aumentando lo de la tumba de San Pablo. De la tumba. La tumba no es que estaba desconocida, se sabía. Que desde 2000 años se sabía. ¿Por qué? Porque dice la tradición que San Pablo fue martirizado en un lugar, llaman tres fontane, tres fuentes, unos 3 o 4 kilómetros de ahí. Pero parece que una matrona romana, que se llamaba Lucina, tomó el cuerpo y le dio sepultura en una necrópolis, en una tumba de familia, que era una necrópolis pagana, que estaba allí, donde ahora está la región de San Pablo. Pero estaba a la escondida porque había persecución. Solamente al principio del IV siglo, con el edicto de Constantino que dio libertad de religión, empezó de inmediato un culto a ese lugar donde se sabía, la tradición decía: aquí está el cuerpo de San Pablo. Constantino mismo empezó a hacer una primera basílica, se llamó basílica porque estaba como las famosas basílicas, pero era muy pequeña, orientada en una determinada manera. Y al centro, donde está el altar, allí estaba esta tumba de San Pablo. Luego, en otros siglos, fue ensanchada, le dieron vuelta, porque no había mucho espacio de un lado para ensancharla, porque había los cerros. Del otro lado, el Tíber, el río, que cada año hacía una invasión de aguas. Pero cuando se retiraba un poco más lejos y permitió tener más espacio para dar. Entonces hicieron la parte del altar, del presbiterio del altar, hacia los cerros, y prolongaron hacia el río, y hasta que quedó en varios siglos la de hoy. Pero siempre se dijo: ahí es la tumba de San Pablo. Entonces pedí al Santo Padre si en ocasión del año paulino se podía hacer estudiar, ver, no tanto excavación, pero, porque estaba fuera, pero había en la iglesia, usted lo vio cuando se podía bajar, pero no se veía. Entonces el Papa me dio permiso e hice una apertura de manera que ahora se puede ver cuando menos el lado del sarcófago. Y eso fue ya una gran cosa, porque los peregrinos pueden bajar el hipogeo y ver y rezar. Luego pedí al Papa si se podía no abrir, porque abrir un estudio era una cosa un poco, comportaba que durante el año paulino no se podía tener trabajos abiertos, pero me permitió de hacer una perforación en el sarcófago hasta dentro para analizar
hoy hay técnicas muy modernas, muy avanzadas. Y sí, lo hicimos, recuerdo, lo hicimos en la noche para evitar que cualquiera pudiera saberlo. Y una perforación, se encontró una primera parte donde había unas, ¿cómo se dice?, unas cosas de piedra, lastre de piedra, y abajo se encontró el sarcófago de mármol. Se penetró en el sarcófago hasta llegar al centro. Y se tomaron algunos pedacitos de reliquias y se mandaron a analizar a una institución sin decir de dónde venían. Y la contestación fue: lo que ustedes nos enviaron dice que había un tejido de lino, que no es de lana. No. El lino era mucho más refinado, manchado de púrpura, con hilos de oro y granos de incienso. Todo eso indica que era una tumba importante. Y no solamente eso, pero pedimos si se podía hacer el control del carbonio 14 y del DNA, no sé cómo se dice en español. Sí, el DNA. O el ADN. Entonces, el DNA nos dijeron, no, necesita mucho más material para hacerlo. Pero el carbonio 14 se puede hacer, y lo hicieron, y nos dijeron, el responso fue: se trata de una persona humana que ha vivido entre el primero y el segundo siglo. Hay coincidencias muy claras. Cuando lo comuniqué al Santo Padre, fue muy contento y aprovechó para dar ese anuncio allí mismo en San Pablo, en la ceremonia de la clausura del año paulino.